Muy bien, vamos a comenzar. ¿Cómo están todos? Ok. El día de ayer estábamos viendo acerca de lo que era la Iglesia de Cristo y nos quedamos en Hechos capítulo 10. Ahí fue donde nos quedamos, en Hechos capítulo 10. Hoy vamos a continuar la clase y queremos seguir con la parte de la estructura de una sinagoga. Recuerden que vimos el día de ayer lo que era una sinagoga. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Veíamos, el día de ayer estábamos viendo que una sinagoga tiene un mikvaot, un bautisterio, donde normalmente la gente se bautizaba por sí solo. Esto era muy normal en los tiempos de los judíos. No solamente era normal en los tiempos de los judíos, porque también en el mismo templo se daba que había mikvaots, como este que se pueden ver aquí. El bautisterio, se quitaba la ropa a la persona, la dejaba aquí en esta sección, entraba y después salía. Aquí es, y en Jerusalén, en la parte de abajo de Jerusalén, donde quiera hay muchísimos bautisterios. Entonces, eso era muy normal. Viendo entonces lo que era o lo que es ahora la sinagoga. Esta sinagoga es una réplica de la sinagoga de Nazaret. Todas tenían los cuartos, de los cuales lo he mencionado. Este cuarto que se encuentra aquí es donde se tenían los rollos, o lo que es, que se le llama el arca. ¿Ok? Por aquí está la puerta. Por aquí está el acceso. Aquí está el cuarto que les decía, donde se guardaba toda la cosa para darles las necesidades que necesitaba la gente del pueblo. Y como se pueden dar cuenta, la manera en que estaban las sillas no es como nosotros. Nosotros nos sentamos, ponemos una línea de sillas así, y luego el púlpito está aquí, ¿verdad que sí? Eso no era en el tiempo de Jesús. Este sistema que utilizamos nosotros viene muchísimo después, aproximadamente en el siglo III después de Cristo, es cuando viene este sistema. Porque antes, en el tiempo de Jesús, lo que era que la manera en que ellos se sentaban era en forma de tribuna, ¿sí ven? Y en este lugar pequeño caben entre 300 y 500 personas. Y el servicio se llevaba en la parte de adentro. Pueden ver aquí, se ponía aquí el rabí, el ministro o diáconos le daba los rollos y entonces paraba aquí y se ponía a hablar ahí. Esta es una sinagoga similar a la que había en Nazaret, pero aquí hay otro modelo mucho más detallado y distinto. Es la misma idea. Los asientos, una vez más, están así. En el centro se encuentra el altar. Esta silla, que se le va a llamar la cátedra. ¿Han escuchado alguna vez la palabra cátedra? ¿Cátedra? ¿No? Vamos a ver la Biblia, Mateo, capítulo 23. Have you ever heard the word catedrático? ¿No? ¿No? Catedrático, vamos a ver. Mateo, capítulo 23, en el versículo 2. Mateo 23, versículo 2. ¿Qué es catedrático? So, if you were to go to college and you were to get your bachelor's, then you get your master's, then you get your PhD, and then you specialize on something. So, when you go to any school, any graduation, you will have always the people that are sitting behind the speaker are usually the catedráticos. They are the people that are the most prepared in the audience. If you have your master's, you will get like something right here showing that you have a master's. If you have your PhD, you will get something like this to the back, and your head will be a little bit different, right?
So, das catedrático. Catedrático means chair. Significa que te sientas en una silla. Eso es lo que significa la palabra catedrático. Entonces, aquí en Mateo, capítulo 23, dice así, versículo 1 y 2, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra, ahí está la palabra cátedra. Cátedra era este asiento que está aquí. It's a chair. Y viene de la idea, dice, en la cátedra de Moisés. Moisés se sentó a juzgar a todo el pueblo. Y cuando Moisés se sentó, juzgó a todos. So, la idea es que donde quiera que hay este asiento, es donde se sientan los maestros. De ahí viene la palabra catedrático en las universidades. Entonces se siente una persona aquí y puede enseñar lo que es la palabra de Dios, o en este concepto, lo que es el Torah. Porque ayer veíamos esto, ¿ok? ¿Qué era lo que estudiaban los judíos? Dijimos que la palabra judío está relacionado con ¿qué? ¿Qué es judío? Religión, ¿verdad que sí? Es religión. Y dijimos que la mayoría de los hebreos practican el judaísmo. ¿Hebreos qué es? Raza, muy bien, es raza. ¿Ok? Entonces, judío es religión, hebreos es raza. Dijimos que los gentiles son ¿qué? ¿También es una qué? Una raza. Y dijimos que había gentiles que podían practicar el judaísmo. ¿Y cómo se le llama a ellos? Prosélitos, muy bien. Se le llama a ellos prosélitos. Entonces, lo que estábamos viendo el día de ayer es que cuando empieza la iglesia de Cristo, de la palabra eclesía, ¿verdad? Eclesía es una transliteración de eclesía. Cuando empieza la iglesia de Cristo, ¿en dónde comenzó? ¿Dónde tuvo su inicio? You guys remember? ¿En dónde? ¿En dónde comenzó? ¿No? ¿Israel en dónde? En Jerusalén. Eso fue lo que vimos. ¿Se acuerdan ustedes? Comenzó en Jerusalén. ¿Ok? Hechos capítulo ¿qué? 2. La iglesia es de Cristo. ¿Por qué la iglesia es de Cristo? ¿Ah? ¿La fundó él? ¿Pero por qué? Porque Cristo significa ¿qué? Ungido. Hemos visto que Cristo es la palabra griega y que Mesías es la palabra ¿qué? Aramea, y ungido es lo que significa. ¿A quién se ungía solamente? Reyes. ¿Y a quiénes más? Sacerdotes. Entonces Jesucristo es rey y ¿qué? Y sacerdote. Él ordenó un nuevo bautismo. ¿Por qué? Porque los judíos, estamos viendo aquí, ellos ya se bautizaban. En las sinagogas lo hacían cada sábado o cada vez que la mujer, después de su periodo, lo hacían. Déjale, primo, hermano. Hermano, ¿te molestas si cierras esa puerta? Es que aquí va a estar muy caliente si cierro esa. Ok, entonces lo hacían. Ahora, cuando lo hacían, ¿alguien los bautizaba? ¿Ah? No, ellos se bautizaban a sí mismos. Esto es una práctica muy normal. Los judíos se bautizan a sí mismos, nadie los bautiza a ellos. Y lo hacían para poder entrar a la ¿qué? A la sinagoga. ¿Solo se metían así? Sí, hacían una oración, entraban al agua y se sumergían. Porque para ellos el bautismo tiene que ver con purificación. Según Levíticos capítulo 11 y 15. ¿Ok? Ahora, los judíos es religión. La mayoría de los hebreos, que es raza, son judíos. Y algunos gentiles practican el judaísmo y a ellos se les llama como prosélitos. Cuando empieza la iglesia en Hechos capítulo 2, ¿cuántos se bautizaron? 3,000. ¿Ellos qué son? ¿Qué son todos ellos? Judíos. Todos son judíos.
Y ayer veíamos de Hechos 2 a Hechos 10, solamente hay judíos como miembros de la iglesia. Entre los judíos hay prosélitos. ¿Ok? Pero ya practicaban el judaísmo. Los miembros de la iglesia de Cristo, todos son judíos durante 8 capítulos. Y todos siguieron guardando la ley de ¿quién? De Moisés. ¿Cómo se le dice a la ley en hebreo? Torah. ¿Cómo se le dice a la ley en griego? Pentateuco. ¿Qué significa la palabra Pentateuco? 5 cajas. Porque estas 5 cajas es lo que se guardaba en la sinagoga en estos rollos. Ese es el Pentateuco. Ahí está. Son 5 cajas. ¿Sí las pueden ver ustedes? No se ve muy bien ahí. Okay, eso era muy normal para ellos. Ahora, cuando empieza la iglesia de Cristo guardó la ley de Moisés. ¿Cómo nos damos cuenta? Por Pedro, que no había comido ninguna cosa inmunda. Así sabemos que guardaban la ley de Moisés. Ahora, cuando entran los gentiles, cambia la iglesia de una manera increíble. Pero todas las iglesias de Cristo, ¿ok? En el primer siglo, en los primeros 30 años, sus edificios eran sinagogas. Había algunos que se reunían en las casas. Pero la idea de reunirse en las casas entró con los gentiles y no con los judíos. Porque el judío sabe que no te puedes reunir en la casa para adorar a Dios. Porque las casas no son lugares especiales para adorar a Dios. ¿Qué son los lugares especiales? ¿Las qué? Las sinagogas. Ahora, hay una ley entre el judaísmo, ¿ok? Cuando tú haces tu casa, let us think about this, ¿ok? Esta es la casa de... ¿ah? David. Y esta es la casa de... y esta es la casa de... ok. Cuando construyes una sinagoga, tiene que ser mucho más alta que todas las casas de la comunidad. Número 1. Número 2. La palabra sinagoga significa ¿qué? ¿Se acuerdan? Reunirlos otra vez. Es lo que se llama la sinagoga, ¿ok? Ahora, la iglesia de Cristo, todas, al principio, como eran todos judíos, este es el lugar donde se reúnen. Siguen practicando el Torah, pero ya hay algo distinto. Las enseñanzas de Cristo. Y eso es distinto. ¿Cuál es la diferencia más grande entre el Torah y las enseñanzas de Cristo? La diferencia más grande es Cristo, fe. Torah, obras. Esto quiere decir que la justificación es por obras, la otra es por fe. Let me ask you one question. Do you understand what is justificación? If not, I will explain to you clearly. Okay? I want to tell you one thing that might be opposite to what was heard yesterday, okay? Justificación no significa hacer a alguien inocente. And I'm going to tell you why, okay? Justificación significa anular la culpabilidad de quien merece castigo. And I'll give you a better idea, okay? So, Misael, ¿verdad? You took his wife yesterday, right? Yeah.
Yeah. Huh? So you committed adultery yesterday, right? In the example, don't stress about it. Back, see? Okay, so you committed adultery. So we know you committed adultery, right? En la ley de Moisés, you will give him his wife, and you will go to the temple to offer something, and then you will be justified, justificado. But the following week, guess what? You take his wife again. Because you're a player, right? Okay. And so you take his wife again, and guess what? To you it's like, okay, I give his wife back, go to the temple, and I'm justified again. Now, I'm going to ask you one question. ¿Es inocente? No. He is not innocent. Right? You're guilty as charged. You should go to hell, pretty much. Right? He's like, let me think about this. Okay. Okay? Pero, is he really innocent? Si yo robo algo, y luego me llevan a la corte y me juzgan, el juez, yo lo robé, me llevan, y el juez dice, ok, justificar no es declarar inocente, because I did steal. Justificar es el juez dice, you know what? I'm going to do this instead. I'm going to let you do this, and by doing this, I will anular tu culpabilidad. You're guilty as charged, but I decide to anular what you deserve. That's justificar. En el caso de la fe, Cristo justifica. ¿Están de acuerdo? Merecíamos morir. Cristo murió por ¿quiénes? Por nosotros. Esta es la diferencia total entre la ley y la enseñanza de Cristo. ¿Cómo era la iglesia en el primer siglo? Todas eran sinagogas. Todas eran sinagogas. So when you go to, si vas por ejemplo a Sardis, vamos a ver por ejemplo, veamos aquí en la Biblia, Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis 2. Éfeso primero. Éfeso, el día de hoy, si vas a las ruinas de Éfeso en Turquía, la mayoría, la historia de todas las iglesias de Cristo del primer siglo, no se encuentran en Israel, no se encuentran en Roma, no se encuentran en Grecia. La mayoría se encuentra en Turquía, un país que casi nadie visita. In Turkey, that's where you find. Okay, y si vas a Éfeso, encuentras la sinagoga y encuentras un lugar donde se reunía la iglesia de Cristo. ¿Listos? ¿Dónde se reunía la iglesia de Cristo? El primer lugar es ¿dónde? La sinagoga. Pero con la entrada de los gentiles no son judíos. Los gentiles empezaron a reunirse en sus casas. But you have to think about this, okay? If you're a Gentile and you have a lot of money, your house is bigger than the synagogue. Because the synagogue has to be taller than the houses of the Jews, but not of the house of the Gentiles. And if you are a Gentile, sometimes your house is bigger than what? Than the synagogue itself. Now, in the first century, you had people that had a lot of money, like today. Do you know any brother or sister in Christ, they have a lot of money? Raise your hand. Honestly, they just have a lot of money. What does a lot of money means? The Mercedes-Benz. But anyone can have a Mercedes. Jaguars. Right? Okay, they have a few cars then. But anyone can have a Mercedes, right? And a big house. How big the house? How big is the house? Tell me, how big? Their backyard is huge and they have... Can we say that their piece of land is bigger than the churches? No, my church is good. But some churches? Yes.
So they have a lot of money, right? They have a lot. I mean, to them it's like, what is it if a preacher asks for a Mercedes? Just take one from the garage. ¿Verdad que sí? They're talking about your dad? Okay. Okay, so listen up. Cuando tú ves la iglesia de Cristo, los judíos traen la sinagoga. ¿Pero qué los gentiles? En los gentiles tienes una gran diferencia social. Primero, económica. Gente rica, gente ¿qué? Pobre. Segundo, gente libre y gente esclava. Now, la gente que era esclava y la gente que era libre, what is the main difference? Huh? Freedom? But what does freedom means? What does freedom means in the first century? Nada? Are you sure? To a religion, Huh? not enslaved to like a religion. Okay. What does freedom means? ¿Qué significa ser rico y pobre entre los gentiles? Now, do they dress differently? Yeah. Yes? No. Yes? Yes. Do people today dress differently? Yeah. Not as much. Give me some nice brands of clothing that is expensive. Huh? Okay. Gucci. Do you have a Gucci, something Gucci? What? Do you have anything yourself Gucci? Why not? Because you cannot afford it. Anybody else? Huh? Louis Vuitton, okay. Very good. What else? Nike? Okay, Nike. Jordans, maybe Jordans, okay. Like Michael Kors, Michael Kors, right? That's like, how about Chanel? Huh? Red Heart. Giorgio Armani. Huh? Now, Giorgio Armani, a jacket, a leather jacket from Giorgio Armani, all of them are made in Turkey. Let me just let you know that. Okay? It will cost you $5,000. Now, I'm going to ask you, can you afford a $5,000 jacket? No. ¿Verdad que no? Okay. So in the first century, you knew the difference between rich people and poor people. First of all, because of the way they dress. You knew that. They dress differently. Número dos. Los libres y los esclavos, you knew the difference. Why? Because free people could do whatever they want throughout the day. Y los esclavos, they were slaves from the time they wake up into the time they go to bed. Now, si tú eres un esclavo, can you go to church? No. Huh? Kinda, yeah. What time? Huh? Unless you were sleepwalking. What time can you go to, if you're a slave? No, you can't. Huh? You can go to church, yes, when your amo, when your owner doesn't need you. Okay? So slaves, they have to have services between 2 a.m. and 6 a.m. Huh? Did you know that? Now, they don't own a house. No tienen una casa. Because they are what? Slaves. So where are they going to go? To worship. They cannot go to the synagogue because they are what? Yes. They will not allow them to go in there. Ready? You guys ready? In the city of Ephesus, as you enter the city of Ephesus, on the right hand side, you will see a public bathroom. Okay? Guess what? Most of the slaves will gather in bathrooms. Because they couldn't do it in their houses.
And hay rastros de arqueología de que lo hacían en los baños. Now, what do you think about that? ¿Ah? ¿Cómo qué rastros? Graffiti, piedras grabadas que declaran la historia de los esclavos en los baños. Una cosa más. Los esclavos en otros lugares, no solamente como en Éfeso, pero en Roma, you know where they go worship? Las catacumbas. ¿Sabes qué es una catacumba? ¿Ah? ¿Cueva? Are you sure? Okay. So, you have underground cities where, see, let's say you're about to die. Okay, what do you have? If you know you're going to die, what do you do? First thing you do, what do you do? Huh? Ask for forgiveness. Yes, definitely, yeah. But what do you do? Where are they going to place your body? Yes. No, honestly. Lo primero que haces es que vas a comprar un terreno para que te entierren. Right? Lo primero que vas a hacer. Pero, how about if you're a slave? ¿Cuánto cuesta un lugar para que te entierren? ¿Ah? Yes. ¿Tienen dinero los esclavos? No. So, ¿dónde los entierran? Hicieron túneles para enterrar su gente. Y dentro de esos túneles, debajo de la tierra, empezaron a enterrar a sus muertos. Y había lugares, cuando se moría alguien, que hacían sus agapes. Y hay graffiti que declara que muchos de ellos iban hacia abajo a reunirse para adorar a Dios. ¿Ah? ¿Qué es esto? Underground city. A catacumba. It looks like a mouth because, like these are the teeth and there's like something inside it. Oh yeah. But here, see ves right here? Esto es una tumba. Y aquí te enterraron a ti. Esta es otra tumba. Aquí enterraron a alguien más. ¿Sí ves? Y aquí adentro había lugares donde hacían fiestas. Pero en las catacumbas de Roma, o en las catacumbas, o en las ciudades debajo de la tierra, underground cities, en Turkey, encuentras lugares de reunión. ¿Sabes cómo se le llama eso? Cripta. Cripta es una iglesia de Cristo que se reunía debajo de la tierra y la mayoría de ellos eran esclavos y gentiles totalmente. So, imagínate. Por ejemplo, en Roma hay algunas pinturas donde se mira, no sabían escribir, y se mira la cena del Señor, una mesa, y se miran los cristianos atrás celebrando. Pero ¿cómo sabemos que eran? Por la manera en que estaban vestidos. Así te das cuenta qué son. Por ejemplo, este es un siervo, no esclavo totalmente. Este es un patricio. Este es un niño adoptado. Este es alguien de la política importante. Esta es una mujer libre importante. ¿Cómo sabes? Por la manera en que están vestidos. Si ves esta toga morada, senador. So, back in the day, you couldn't just buy a jacket that say Giorgio Armani, and it was like a Chinese product that cost you $100, and you were like, wow, I'm wearing a... You cannot do that back in the day. You are rich, your clothing will show it. Now, these people, some of them became Christians. Cuando una persona riquísima se hacía cristiana y tenía un esclavo que se hacía cristiano, now you have a owner and a slave. They are brothers in Christ. But we're brothers in Christ, but we're not about to like share the Lord's Supper because you're what? Slave. My slave. So what I'm going to do for you is that I'm going to give you one of the bathrooms that I have in the back. You guys worship at 2 a.m. while we're sleeping.
Once we wake up, you come and serve us and allow us to do the Lord's Supper. Huh? You guys want to see? Let's go. Primera de Corintios. Ahorita regresamos a Apocalipsis, ¿ok? Capítulo. Primera de Corintios. Capítulo 11. Versículo 20. Now, Paul, was he a Jew? Sí. Ok. ¿Era importante él? Yes. Paul was like the best of the best in the Jewish communities. ¿Fue primero de Crónica? Primera de Corintios. Capítulo 10. 11, perdón. Versículo 20. Primera de Corintios 11, 20. So, al principio, la diferencia entre judíos y gentiles hacía que la iglesia tuviese una discrepancia muy grande por las diferencias, no solamente de raza, gentiles judíos, no solamente de sociedad, ricos y pobres, no solamente de estatus, libres y esclavos. Era una gran diferencia. Aún las mujeres, hombre y mujer era diferente. En el pueblo, en el mundo romano, primer siglo, la mujer no valía mucho. La mujer no valía nada. Porque la mujer estaba sujeta a quien tenía la patria potestad de su casa. So, veamos esta parte, ¿ok? 1 Corintios 10, versículo 20. El que lo tenga lo puede leer. 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ajá. Sigue. ¿Sí? Cuando pues, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ajá. Pues Sí. que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Hasta ahí. Y avergonzáis a los que no tienen ¿qué? ¿Quiénes eran ellos? Slaves. I want you to picture, okay? It's a family in Christ. Paul arrived to this house, muy rica la gente, y les predica. All of them get baptized. Because while they're listening to the gospel, tienes un esclavo que le está sirviendo. And he's also listening to what? So, la gente rica se bautiza, la gente pobre se bautiza. Now they are equal, but they are not. Porque he continues to be a slave, aunque es un cristiano, and he continues to be rich, aunque es cristiano. But they're equal. Ahora, you gotta understand, vivimos en Estados Unidos, we live in this country, apparently we're all equal, right? We're supposed to like live equally. ¿Verdad que sí? Todos, no hay diferencia. Well, let me just break it to you, okay? Back in the day, rich people had slaves. They will never, ever sit down to eat with the slaves. Never. That was a no-no. Número dos. They could take the slave woman and sleep with them. Yes, Misael. And their children will become property of them. But when it comes to church, they will split. They will be like, you guys meet over there, and we meet over here. You meet at a certain time, we meet because you have to come and serve us. Who's going to prepare the wine? Who's going to prepare the bread? We don't know how to do it. We never done it before. What are you talking about? Y Pablo veía eso. En Éfeso, cuando tú vas a Éfeso, a la ciudad, tienes el camino de mármol. Al principio los baños donde se reunía la iglesia. Y ahí se encontró este logotipo del cual les enseñé el primer día. ¿Se acuerdan ustedes? Y lo que significaba. ¿Ok? Pero después llegas a un monte, porque la gente vivía en los montes, pura gente rica. Y Pablo tuvo que haber estado ahí. Y tienes otros lugares de reunión, la sinagoga. So, tienes donde se reunían ellos en el baño y donde se reunían los ricos en otros lugares. En Corintio no se encuentra la sinagoga, pero es el mismo de la misma idea. Y Pablo es like, this is not okay.
This is saying, no. You guys should what? Come together. Como dice Efesios 6. Yeah, go ahead. Dice, y ustedes no traten a sus esclavos de la misma manera, no los amanecen y recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y no tienen favor. Exactamente. Now, si vemos este país, por eso al principio la gente blanca no veía mal tener esclavos. Porque esto pasaba desde el primer siglo. Pero así como la gente blanca en este país tuvo problemas cuando los esclavos estaban a la misma estatus de ellos, así el cristianismo tuvo problemas. Ahora, ¿cuándo se reunían en la iglesia? ¿Dónde se reunían los judíos? ¿Dónde se reunían los gentiles? Y hay veces en ciertos lugares todos ¿qué? Se reunían. Y cuando todos se reunían había un problema. Pero ¿cómo adoraban ellos? Una vez más. ¿Qué hacían en la sinagoga? Acuérdenme qué hacían en la sinagoga. Número 1, orar. Número 2, cantar con instrumentos. No se puede. Número 3, enseñanza. Número 4, ofrenda. Now, esto es la sinagoga antes de Cristo. Después de Cristo, la iglesia se reúne en la sinagoga. ¿Qué siguen haciendo? ¿Qué más? ¿Con instrumentos? No. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero añaden algo importante que no se hacía antes. Cenar. La cena del Señor. This right here is new to them. La otra cosa que es nuevo también es this is done the Shabbat. But now es el domingo. Esto es nuevo para ellos. ¿Por qué el domingo? Porque Jesús resucitó ¿de cuándo? El domingo. Pero esto es lo que hacían. Now, you go to a synagogue, okay? Let me write this. Let me tell you the structure of the body that governs the synagogue. Número 1, you have ancianos, you have diáconos, you have rabbis, you have cantores. Now tell me what does that look like? Of who? Yes. Of who else? The church. Because the church has elders and teachers or preachers and song leaders. Synagogue, Church of Christ. Isn't that amazing? Yeah. ¿Cómo empezaban los servicios in the synagogue? Yes. What did the rich people houses look like before? Well, I'll tell you. Muy sencillo. La gente pobre vivía en cuartos. Only one room. Only one room. La gente rica, un patio, una cocina, acceso al segundo piso. If you have a house with 2 floors, that's rich people. ¿Ok? Más cuartos. Y a veces en la misma casa, baños. La gente pobre tenía que compartir el baño. La gente rica tenía su propio baño. And we're talking about real baños. Not like your baños. Okay? In fact, the Romans, I'll show you because they actually did this. They did showers for the societies. Y los baños son baños de vapor. You have a slave throwing wood, right? You see it? Se está calentando el agua. Acá arriba. Sale por acá y sale también vapor.
por abajo también. This you will see in Rome, in the house of King Herod in Israel, en la casa de los emperadores y senadores en Turquía, como en Hierápolis, etcétera, etcétera. They got money, man. So it's like los artistas hoy en día tienen casas gigantes, so they have money. La gente pone nada más un cuarto, because they see their house only to go to sleep. ¿Ok? Estamos aquí. Ok. So esto parece que la iglesia. So con la entrada de los gentiles entra una parte distinta. Ahora, sí había lugares, por ejemplo, en Efesos, en Sardis, en Esmirna, hay sinagogas que aceptan a los gentiles, como Roma también. Y por primera vez hay judíos y hay gentiles. Y los gentiles empiezan a ir a la sinagoga. But you have to remember, okay? La sinagoga is not like, okay, we become the Church of Christ and we stop thinking how we think. It takes a while. Siguen practicando la ley de Moisés. Por ejemplo, do you know that in a synagogue, they will check you up before you enter the synagogue? What? They will check you up. Huh? They want to make sure you're circumcised. So, they have men in the entrances. And if you come, you say, well, estoy visitando de El Paso, Texas. That's good. I am a Jew, Christian. Really? Well, let me see. And they will open up their dress to make sure they're circumcised. This is why Paul circumcised Timothy. De otra manera, Timoteo no hubiera podido entrar a las sinagogas. And they had to preach the gospel. Yes. And what happens if they lie? Well, they won't let you in. They won't let you in. Por eso, en el segundo viaje misionero de Pablo, lo que Pablo estaba arreglando era la idea general de la circuncisión. ¿Se tienen que circuncidar los gentiles? Sí. 5. ¿Sí o no? Eso es lo que Pablo. ¿Se tienen que circuncidar? Sí o no. Pero esta era la estructura de la iglesia en el principio. ¿Cómo empezaban un servicio los judíos? What was the liturgy? El orden. How did they? Número 1. Empezaban todos mencionando Deuteronomio 6:4. Primero se llegaban y se saludaban todos. No podían empezar el servicio a menos que hubiera 12 varones. Okay? So that's why they were on time. Because if you only get 10, we cannot start service. No es como today. Llega el predicador, no llega nadie y él empieza. No, eso no. No, eso no funciona en la sinagoga. You have to have 12 men ready to go. Número 1. Después, todos se saludan. ¿Y cómo se saludan? Con beso, con ósculo santo. Se saludan. Ósculo santo. Número 3. Todos mencionan Deuteronomio 6:4, lo que ellos le llaman el Shema. You know what is Shema? No? You don't know what Shema is? Shema es oye. Here we go. Shema, o Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué quiere decir? Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que ellos hacían. Número 2. Then they will pray. Not together. One will pray. Everybody listens. Okay? Then, after that, they will go into la enseñanza. What do they pull first? The Torah, the law of Moses. Can they pull los profetas? No, that's forbidden. Yes. And then once they do that, they can go into the prophets to do a teaching about the prophets. I'm going to break it here. Any questions? We'll continue tomorrow. Thank you very much. God bless you. Gracias. That was my trumpet.
Have you ever seen Google Translate in action? Have you ever seen I have, yeah. So like I have pretty much everything you said, but what's interesting is when it translates to Spanish. Have you seen that, like when it translates on the board or whatever? Oh, no, I Watch haven't. this. So I've seen how he does it in a picture. I can come up like that, and it'll translate. So it didn't do it very well on that one, but usually it translates it almost Any perfectly. language. That's nice, Yeah, huh? it's pretty neat. Yeah. Does it with Japanese or Chinese, anything. So. I think that in the future, we're going to have just glasses, and they're going to be talking to us like, Yeah. So the preacher at our church, so I'm the family minister, Uh-huh. the pulpit minister, Terry Newton. He has hearing aids, and he can hook it to his phone, and it'll translate. wow, that's pretty Pretty cool. neat. It's cool. Technology, huh?